Hola, ¿Qué hola. tal? Pues no sé qué les parezca. Yo propongo a Sócrates, como es parte del equipo coordinador de este grupo, que él sea también, me refiero al grupo grande 6 de sostenibilidad, que Sócrates sea también quien presente los resultados de este grupo 3. No sé qué digan los demás. De Yo acuerdo. estoy de acuerdo, Sócrates, querido. Sí, de acuerdo. De acuerdo, gracias. Vale, listo. Oigan, yo tengo solamente un comentario y es que a las 12 me tendrá que retirar porque me toca ir a dar clases virtuales con la UNAM. Entonces, eso, una disculpa, pero estoy al pendiente de lo que acá se trabaje y con gusto puedo mandar comentarios en el transcurso de la tarde. Bien. Ok, pues Alfonso, ¿nos moderas o quién nos va, o Sócrates, quién nos va dando pocos? Yo, pues si quiere Alfonso, nos puedes moderar y yo presento. ok, bueno, pues digamos, yo creo que la presentación del FEGO fue muy buena en el sentido de esta metáfora de las 4 patas. Y lo que al final dijo Maru también es correcto. El tema de sostenibilidad creo que es transversal. Entonces, de alguna manera, si pensamos en el grupo 2 que tiene que ver con conectividad e infraestructura, pues es también un elemento de sostenibilidad. Si pensamos en la parte de comunicación social y publicidad oficial, pues también el resolver este tema también tiene impacto en la sostenibilidad financiera de las concesiones y así sucesivamente, ¿no? Pero, pues, si quieren, nos podemos ir centrando en el tema tecnológico que nos toca en esta mesa 3 y, digamos, como punto de referencia, creo que algo de lo que mencionaba el FEGO también es que, bueno, para el hecho de obtener y operar una concesión, pues hay una serie de requisitos técnicos que muchas veces representan un obstáculo para obtener la concesión y después para continuarla operando, ¿no? Yo no Y ubico cuál también sería el problema técnico para solicitar la concesión. O sea, en términos formales, cuando tú ingresas una solicitud, yo no veo cuál sea allí el obstáculo técnico. El problema después estaría en la parte de hacer los estudios, ahí sí, por la cuestión del costo y que necesites alguien de expertise, pero de ese primer momento yo no entiendo cuál es el problema técnico a que se refiere el FEGO. No, en realidad no es que se refiera cuando se pone el expediente técnico, sino que, bueno, antes era así, ¿no? Antes de la reforma, pero lo que estábamos hablando en el grupo es que debería haber una mayor flexibilidad en el cambio de la norma oficial mexicana para, por ejemplo, aceptar los transmisores que son fabricados aquí en México o por colectivos o por ingenieros solidarios, ya que muchas de las veces, o casi siempre, se pide un equipo de fábrica, ¿no? O sea, no están homologados. Entonces, esa es una, ¿no? Y la otra que mencionaba Elfego es, aunque todavía no es un hecho en México sobre la transición digital, entonces, ¿qué sigue pues más después de eso? O sea, ¿cómo podremos hacer o garantizar en dado caso de que pudiera darse una transición a la radio digital, si es que es posible en México, pero él planteaba esa pregunta, pues que nosotros no podemos como medios indígenas comunitarios asumir un costo elevadísimo de la transición tecnológica, ¿no? A la digital. Entonces, era esos planteamientos Gracias originales, por la ¿no? aclaración, Soc. También se hablaba de esta necesidad de la conectividad, de acceso a Internet de las radios comunitarias e indígenas, ¿no? Sí, yo quisiera concretar en algo que dijo Sócrates, a propósito de que
el objetivo de este intercambio es como propuestas más operativas de sostenibilidad. Sí, lo que acaba de decir Sócrates, la norma oficial mexicana nos ponen la misma a las radios comunitarias y sociales que a las radios comerciales. Entonces, ahí sí podemos exigir un cambio, una flexibilización en la norma oficial. Una de nuestras propuestas. ¿Sí me escuchan bien? Un poco cortado, pero sí. Sí. Bueno, nada más reforzar la flexibilización de la norma oficial. Que no que sea una cosa laxa, sino que funcione, pero puede ser un transmisor en México por ingenieros colectivos y no tiene que ser un transmisor de marca que son carísimos. Se me cortó la última parte, Sergio. El criterio es que funcione, no que sea un transmisor de marca. No sé si se escucha. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Corto porque... Tengo una pregunta. ¿Cuál sería el organismo que se encargaría, digamos, de validar las condiciones del equipo y cuál sería la norma que se tendría que modificar, digamos? Ahí sí, Sergio, tendríamos que, yo la verdad es que no conozco la cuestión de la norma. Digo, yo conozco el formato perfectamente de solicitud de una concesión. Y ahí mi comentario era que cuando tú haces el llenado de esta solicitud, tú pones equipo de referencia, ¿no? No estás obligado a comprarlo ni a cumplir cabalmente con ese equipo de referencia que estás incluyendo como en tu proyecto. La cuestión viene después ya en la instalación, que coincido totalmente contigo, que hay muchas emisoras que ya cuentan con este equipo y que no podrían usarlo porque no se apega a los criterios del IFT. O sea, de entrada tendremos que hablar con el IFT en cuanto a por qué esos criterios están incluidos en su formato, que eso se cruza con el tema de la mesa 4 de integración de la solicitud de concesión, porque, bueno, ahí tendría que venir tal vez explicitado esta cuestión de que las radios pueden incluir como parte de su capital inicial el equipo donado o el transmisor donado con el que cuenten. Que de hecho así viene. O sea, si ustedes cuentan con un transmisor ya, anexan una carta que dé certeza de que ese equipo es donado propiedad de la radio. Tal vez aquí la cuestión es que ese equipo cumpla con estos parámetros técnicos de los que habla Sergio. Entonces, tal vez se tendría que hacer una adecuación en ese formato, diciendo que si las radios, bueno, quitando cualquier tipo de requerimiento técnico, que ahí, según yo, no viene ningún requerimiento técnico en el formulario. Más bien tendría que ver eso que habla Sergio, vendría en la segunda fase. Bueno, habría que explorar si viene o no en el documento, en el formato de solicitud. Vendría en el segundo momento, que ya es en la instalación de la radio, cuando se hacen los estudios técnicos, que ahí sí se tiene que demostrar la legal posesión del transmisor y las características del transmisor. Entonces, pero eso también le toca a Aeronáutica Civil y le toca a IFT, porque primero las radios integran, bueno, tienen que entregar todo tu, pues eso, como tu plan de instalación o tu estrategia de instalación, que te aprueben los parámetros técnicos, Aeronáutica Civil, y ese documento también se lleva a IFT, no sé si, ¿qué unidad es? No sé si es la unidad de
de espectro radioeléctrico para Perdón que avalar los esos mismos interrumpa. parámetros técnicos. Pero sería Nos aeronáutica y llevamos IFT. Perdón que los interrumpa, nos llevamos a Sócrates al equipo 1, me piden que les avise, porque había pedido estar allá y creo que lo tenían aquí de relator, entonces nada más para que cambien su relatoría. Perdón, ya me voy. Adiós. Oh, ok, gracias. Bye. Sergio, ¿cómo ves? Porque yo este tema no lo domino. ¿Cómo ves tú ser el relator de este grupo? Mira, disculpa, me está fallando mucho el audio y no alcancé a oír la aportación de Irina. Perdón, porque problema técnico aquí. Alcancé a oír que cuál sería, en la línea de Alfonso, la institución que tendría que modificar la norma oficial mexicana. Esa es una bronca de la Secretaría de Comunicaciones y del IFETEL, que están en remodelación, pero obviamente se necesita ahí una asesoría legal, porque dentro de nuestras propuestas, ¿sí me están escuchando? Sí, totalmente. Sí debe haber una asesoría legal. Tiene que ver con lo técnico, pero legal, para modificar la norma oficial y hacerla más amplia. Así lo plantearía yo en resumen. Y disculpa, Irina, que no alcancé a oír toda tu Sergio, pero aportación. sí, en efecto, o sea, al final lo que comentaba acá es eso, que hay una cuestión dentro del proceso de instalación de las radios, donde las radios tienen que justificar su equipo y eso recae totalmente en IFT, pero también toda esta cuestión técnica la tiene que validar la Aeronáutica Civil, que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, ahí también bueno, eso, en cuestiones operativas de cómo funciona el proceso. Y pues eso, cambiar la norma, pues me imagino que tiene otras implicaciones, pues eso es otra cosa, ¿no? Más allá del proceso. Y pues me imagino que sí, que tenemos que hacer un trabajo de incidencia con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y con pues, los legisladores, ¿no? A ver, yo tengo una cuestión. Me parece importante, sí, el tema que estamos abordando, pero no creo que sea el único relacionado con la sostenibilidad tecnológica. Cuando en el trabajo que nosotros realizamos, hemos visto muchos otros obstáculos que, además del uso de transmisores, que efectivamente hay una bronca ahí importante a la hora de desarrollarlo, se requiere para que se pueda generar, ¿no? Entonces, yo visualizo más que tenemos que pensar en un esquema. Hace rato mencionaba, por ejemplo, Sergio, cómo hacer que los transmisores puedan ser generados por ingenieros mexicanos, ¿no? Que se pueda desarrollar un esquema de innovación e investigación en temas tecnológicos relacionados con las radios. Tengamos un esquema también de capacitación técnica que pueda generar, por ejemplo, especialistas, que después de las propias comunidades pueda salir gente que está interesada, hay gente que está muy interesada en eso, pero que no está trabajando en una universidad o en un instituto donde pueda tener los recursos para hacer las cosas que quiere hacer. Ese es otro de los aspectos. Otro elemento muy importante tiene que ver también con esta infraestructura y conectividad, que también sufre de los mismos problemas. Les pongo un ejemplo muy claro. Para poder utilizar equipos que son hechos de software libre, que son más económicos, que tienen otras características para poder hacer una red mesh, se requiere que se homologue equipos como el Libre Routers, ¿no? Al final las comunidades lo están haciendo y lo estamos utilizando en México con o sin homologación, pero para poderlos importar ha sido un problema. Entonces se requiere también como el uso de herramientas que permitan transformarlas y poderlas desarrollar. Yo creo que tenemos que pensar a las tecnologías más en este esquema integral de las mismas, ¿no? Es decir, la radio no solamente opera a través de
un transmisor, aunque es un elemento fundamental, sino a través de una serie de tecnologías que les permiten operar, intercambiar contenidos, poder hacerse dar a conocer, etcétera, ¿no? Entonces, quisiera como que pensáramos un poco más ampliamente en qué tipo de acciones podemos desarrollar en un sentido amplio de las tecnologías. Otro elemento que me parece importante, aparte de esta cuestión de la norma oficial, es los costos de supervisión oficial. Sabemos, creo que parte de la norma, no le sé muy bien para todo esto, es que debe haber un ingeniero reconocido oficialmente como supervisor del funcionamiento de las radios. Bueno, este supervisor, por lo menos en nuestro caso, y ahorita que lo mencionó Carlos, estamos utilizando el software libre para toda la innovación tecnológica de equipos, ediciones, grabaciones, transmisión, etcétera. Pero el ingeniero supervisor se encuentra como en un sándwich entre exigencias oficiales y el apoyo que él nos da al uso del software libre. Nomás lo dejaría como otra línea que hay que promover precisamente por la cuestión de costos, y el software libre tiene unas innovaciones tecnológicas buenísimas, buenísimas, incluso a veces mejor que las otras costosas de Microsoft y eso. Entonces, ampliar y reconocer eso. Y por último, ahorita recuerdo que todo este cambio a radios digitales, como mencionaban, pues es otra bronca que yo no tengo ahorita la pista, pero hay que consultar para que nuestra propuesta sea que la exigencia a radio digital o sea gradual, sobre todo en las radios comunitarias indígenas. No nos pueden imponer una cuestión digital cuando acá andamos en que se va la luz y no hay internet y todos estos líos de las zonas indígenas. Sería otra línea en la cuestión tecnológica adecuada a la realidad mexicana. Compañeros, yo tengo que retirarme pues prácticamente ya, pero sí quería comentar sobre lo que acaba de comentar Sergio y Carlos, que me parece muy importante. Digo, le entramos a este tema con la cuestión del transmisor, pero en efecto hay que pensar en el uso de las tecnologías desde una perspectiva muy amplia, entre eso también la cuestión del uso, ¿no? la significación que eso implica para las comunidades y los pueblos indígenas. Y a veces parece, digo, me iría desde la A, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en AMARC tenemos un taller mañana viernes, y un porcentaje importante de las personas, por ejemplo, dentro de las radios, no cuentan con equipo suficiente para que cada una de las personas integrantes de la radio que participan en este taller puedan tener acceso a una laptop. Entonces, no hay acceso a laptops, ni a grabadoras de voz, ni a cámaras fotográficas. La cuestión del celular, la mayoría cuenta con un celular, pero también la cuestión es cómo hacemos para que también puedan tener acceso a todas las aplicaciones que existen en los celulares, que nos pueden ayudar para hacer también tanto radio como contenidos multimedia. O sea, hay cosas hay mucho de dónde rascarle. La cuestión también de los paneles solares, que acá en México pues ha entrado el tema de las redes comunitarias alimentadas de energía solar de forma muy lenta. En Sudamérica pues ya es como algo más trabajado, o hay más ejemplos de esto. La cuestión del acceso tal vez a sus propios servidores, ¿no? A que tengan propios servidores
donde alojar todos sus contenidos y además la cuestión de sus páginas web. Tal vez tener una intranet, ¿no? Una especie de intranet de radios comunitarias, no lo sé. Pero bueno, hay muchas formas, hay muchas áreas que podemos ir pensando. En efecto, no todo se reduce a la cuestión del transmisor y la antena. La cuestión del software, que ya lo dijeron, que es otra de las cuestiones complicadas. El software para programar, ¿no? Donde se atoran, no tienen ahí muchas dudas las y los compañeros. En el caso de las radios que transmiten publicidad oficial, bueno, todo el tema de cómo grabar su programación, cómo grabar los testigos, que también requiere de pues, softwares especializados para eso. Y bueno, yo lo dejaría hasta aquí. Pues, Alfonso, me pongo en contacto contigo y me cuentas a qué llegaron más tarde. ¿Sí? Sí, claro que sí. Incluso se está grabando esta sesión. Entonces les vamos a también a mandar la liga para que quienes no estuvieron en los otros grupos puedan también conocer la discusión de que no estuvieron presentes. Vale, pues una disculpa por salirme así. Vale, gracias. Ánimo. No. Muchas gracias, Irina. Gracias, Saludos. Irina. Sí, pues yo creo justo que tenemos como que pensar en este esquema, ¿no? Como decía Irina, hay muchas cosas, por ejemplo, en Sudamérica que se están haciendo. En África hay cosas bien interesantes, en Asia también tenemos vínculos muy importantes y que vinculan justo la labor de las radios con otro tipo de tecnologías, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, hay muchas radios que son partícipes y que coordinan la red de telefonía celular comunitaria en sus comunidades. Lo que decía Irina de las intranets es otra realidad que está ya siendo implementada. Es decir, también hay como cierto impulso por generar procesos de comunicación integral que utilicen distintas tecnologías para distintos fines. Creo yo que, por ejemplo, Bienvenido, estoy en un Zoom. Bienvenidos, órale, sale. El hecho como de pensar qué tipo de política pública es necesaria para este tema en particular y que pueda apoyar en la sostenibilidad, pues tiene que ser una política pública justo que impulse el tema, sobre todo de formación y nosotros tuvimos una experiencia, no sé si están familiarizados con ella, que se llama Tequio Comunitario, que es un programa de formación que desarrollamos con varias organizaciones aquí en México y que ahora ya también la Unión Internacional de Telecomunicaciones lo estamos colaborando con ella para hacer la segunda edición empieza el 19 de octubre en línea y con un campamento presencial con personas de distintos países de América Latina. Y pues alcanzamos a cubrir temas muy esenciales a nivel tecnológico, desde electricidad y electrónica básica, software libre, manejo de redes, qué es el Internet, cómo funciona, qué es el espectro, por qué hay que regularlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuestra intención al final es poder generar estos especialistas que, como decía Sergio hace rato, necesitamos llegar al momento en el que podamos tener peritos y supervisores de las propias comunidades y que puedan entender esta otra lógica de hacer las cosas y que puedan, pues sí, a veces estar en el medio de las dos posturas, ¿no? De la postura estatal y la postura comunitaria con respecto a determinadas tecnologías y poder mediar en eso. O sea, es un camino muy largo y que si lo pensamos como la meta, ¿no? A mí me gusta mucho pensar como en esta idea de horizontes y de acciones prácticas, que tenemos que generar acciones prácticas para poder llegar a un horizonte al final que no va a ser inmediato ni mañana. Pero se requiere también, por ejemplo, que existan las herramientas. Muchas veces la formación tecnológica se
se termina cuando se da el taller y se les dice estas son las herramientas que se pueden utilizar, pero la gente pues no tiene las herramientas para poderlo hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que haya laboratorios tecnológicos o que se brinden estas herramientas para que la gente lo pueda utilizar? Al final es un camino bien complejo. No sé, nos hemos encontrado cuando empezábamos a hacerlo de Tequio con radios que dejaban de funcionar varios meses porque había un cable quemado en el transmisor, alguna cosa muy sencilla que reparar, pero no sabían hacerlo y no querían abrirlo por un miedo a la tecnología, ¿no? Entonces creo que es muy importante perder el miedo y poder generar redes de conocimiento por ahí, con vínculos con las universidades, con vínculos con especialistas en el propio gobierno, que pueda hacer que se dé este tipo de sostenibilidad. Y con respecto al software libre, pues también tenemos, por ejemplo, la experiencia de EtherTix, que es una suite con varios programas. En realidad, con esa suite puedes operar la radio completa, toda hecha por software libre, que desarrolló Javier Obregón, que vive en Argentina, y ha venido a México a dar justo talleres dentro del marco de Tequio. Es decir, sí se puede hacer y se está haciendo, las comunidades lo están haciendo. Hay que ver cómo apoyarles para que se pueda lograr. Creo que lo de la digitalización de la radio es un tema mucho más complejo que tenemos que analizar muy bien y pensar cómo se va a hacer, ¿no? A lo mejor no te escuchamos bien, Sergio. Tal vez si apagas. Sí, a lo mejor si apagas tu cámara, Sergio, te podemos escuchar mejor. Sí. Yo veo otro tema que tiene que ver con lo tecnológico y que es la conformación de los equipos de la radio en experiencia, como el caso de Elfego en Teocelo, pero también la incorporación de jóvenes que tienen al mismo tiempo la adicción a lo tecnológico, tienen grandes capacidades de el manejo tecnológico de las radios. Nada más como no pensar en especialistas grandes o viejos, sino en la capacidad de lo que decía Carlos, que algún tipo de colaboración entre nosotros para compartir experiencias y capacitación mutua de el personal nuevo que hay en radios en toda esta línea de la tecnología, que es una brujería que a veces los viejos entendemos, pero es importantísima la actualización tecnológica, ¿no? Nada más pensar en este intercambio de generaciones entre experiencia y juventud, cuestión tecnológica. No sé cuál experiencia tengan ustedes. Sí, justo yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Porque al final, por ejemplo, hay gente que ha cursado Tequio, que ha cursado el diplomado, y se ha dedicado ya a eso, y inclusive ha obtenido ingresos económicos para poder pues vivir un poco de los aprendizajes que ha obtenido, reparando cosas en las casas o haciendo conexiones de internet, etcétera, y que son normalmente jóvenes que no ven muchas posibilidades de hacer eso que les gusta, de entrarle al tema tecnológico en sus propias comunidades.
Entonces, yo creo que la experiencia de las personas que tienen mucho camino recorrido y los jóvenes que están empezando a caminar, es uno de los intercambios que se tiene que hacer también, como no solamente en este tema de lo tecnológico, sino en el tema de creación de contenidos, en el tema de todo lo que involucra la sostenibilidad en un medio comunitario. Y ese esfuerzo pues se tiene que seguir generando, ¿no? Caminar siempre desde la experiencia de las distintas personas que participan de estos medios. Acabo de ponerles en el chat ahí para que lo puedan guardar y luego lo puedan ver, el video de la última generación que hicimos con la UIT, para que vean más o menos como de qué se trata y poder entender un poco más esto. Pero bueno, además de esta parte de formación, se requieren todos los insumos alrededor para poder, yo me imagino que este horizonte tiene que ser un horizonte en el que las propias comunidades innovan y desarrollan tecnología, ¿no? Y los jóvenes son clave para ello. Sí, completamente de acuerdo. Este enlace que nos diste, Carlos, ¿es qué, de nueva generación o a qué se refiere? Es con la UIT, el año pasado empezamos con un curso para promotores y promotoras técnicas en comunidades indígenas en América Latina. Este año se vuelve a abrir la convocatoria, de hecho cierra hoy la convocatoria por si saben de alguien que le gustaría entrar, ahí tal vez en Guaya o alguien que conozcan. Sí. Y este es el video de la última generación, o sea, finalizamos ese curso, son 5 cursos en línea y después un campamento de entrenamiento presencial. Este video lo hicimos después de ese campamento, que lo realizamos en las instalaciones de Radio Tosepan, bueno, con la Unión de Cooperativas ahí en Costala. Entonces, es una experiencia, la verdad, bien bonita. Como les decía, no logramos generar ingenieros, ¿no? O ingenieras en telecomunicaciones, pero sí logramos esto de perder el miedo a la tecnología, de saber solucionar fallas comunes y de crear una red de personas que se intercambian conocimientos y se solucionan temas en la práctica, ¿no? Entonces, a mí me parece que puede ser un referente como en tema de formación a nivel de tecnología. Al final, lo que nos hemos dado cuenta mucho es que hay muchos proyectos del Estado, seguramente ustedes conocen, que cada sexenio vuelven a hacer el programa de Internet para Todos o México Conectado, el programa como le queremos llamar, invirtiendo muchísimo dinero en equipos que se quedan abandonados en las comunidades. Sí. Y eso tiene que ver mucho porque a veces la gente ni siquiera sabe cómo usarlos o les dicen que no pueden tocar la computadora que ya no prende, ¿no? Entonces tenemos como que perder esos miedos para poder generar mantenimiento y todo lo que se requiere para que sigan funcionando las redes o las radios o los medios comunitarios. Entonces yo creo que ese es uno de los caminos, y otro de los caminos pues es esta vinculación con instituciones y organismos que puedan permitir eso, el acceso a herramientas, la innovación, el poder desarrollar tecnologías propias. Es decir, hay como muchas ideas en las comunidades de lo que quieren hacer y cómo les gustaría que fuera eso, ¿no? Pero hay poco apoyo para poderlo hacer. Sí. Sí, o sea que sería la parte tecnológica ligada, totalmente integrada con el tema de formación y capacitación y dentro de los propios procesos que ya se han ido generando en las comunidades, ¿no? Ándale, sí, exacto. Sí. De hecho, el primer programa de Tequio, la primera generación que tuvimos en México, fue un programa que lo pagó la SCT, pero nos dejó hacerlo como nosotros queríamos. Entonces, ese tipo de acciones son las que debemos de insistir, ¿no? Sé que ahorita no hay muchos recursos, pero ya están estas experiencias, ya la UIT paga ahorita el programa que les contaba, entonces ya está abierta esa experiencia, ¿por qué no incluir a la gente ahí, no? Sí, claro.
¿Y cuánto tiempo tiene entonces? ¿A partir de cuándo surgió? Pues empezamos todo este tema con una investigación que nos llevó casi 4 años, de 2012 a 2016, y en 2016 fue la primera generación en México, la segunda fue en 2018 y la primera internacional fue en 2019. Y ahorita en 2020 es la segunda internacional. Okay. Y pues invitar y relacionarnos con eso, con gente que ya está desarrollando, como el caso que les decía de Javier Obregón, ¿no? Que al final es una persona que además de venir a dar los talleres que ha dado sobre software libre, les asesora muchísimo a las radios que deciden empezar a ocupar esta suite que les contaba. Él está todo el tiempo en contacto con ellas y ellos para poder apoyarles, solucionar los problemas. Sí, yo creo que ese es un elemento importante. Y el otro es lo que les decía de la especialización y el acceso a recursos. Por ejemplo, el tema que decía Irina de energía solar es un tema muy importante, ¿no? Nos ayuda a brincarnos muchos de los problemas que a veces existen con la infraestructura eléctrica. Pero necesitamos como generar este esquema en el que puedas capacitarte, pero además puedas acceder a los equipos que necesitas, ¿no? Las baterías, los paneles, etcétera. Y además, una vez que esas personas se capacitan en eso, hay una organización que se llama ILUMéxico, que por ejemplo hace todo un trabajo en energía solar y hace que haya personas ingenieras, son mujeres todas, en las comunidades, ingenieras comunitarias les llaman. Entonces les capacitan, les dan los primeros equipos para que puedan funcionar y después ellas mismas aprenden cómo mantener y cómo instalar estos paneles y este equipo de energía solar y viven de eso. La gente les paga a ellas por hacer este mantenimiento y por hacer en lugar de pagarle a la CFE, les paga directamente a estas mujeres. Eso lo conocimos en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. Y es un ejemplo muy, muy bonito de lo que podemos hacer. ¿Cómo dices que se llama? La organización se llama ILUMéxico. ILUMéxico. Que trabaja ahí en Chihuahua, trabaja muy de cerca con la Secretaría de Desarrollo Social. Sí, allá tenemos vinculación con ellos por los compañeros de Tarahumara y están haciendo un trabajo muy interesante. Yo creo que esta sería otra pista de concreción. Todo lo que has mencionado sobre capacitación, yo creo que si logramos hacer un planteo de colaboración en la capacitación al personal en las nuevas tecnologías, energía solar, digital, manejo de redes, software libre, todo esto que mencionabas, Carlos, me parece, y desde el aspecto educativo, no es simplemente sostenibilidad, no solo es pedir lana, sino colaborar entre nosotros, pero sí solicitar financiamiento para esta cuestión educativa. Claro. Hay un caso absurdo que lo menciono como anécdota. Un muchacho acá de un ejido y ya se lo ganó el Google. Está trabajando en las oficinas de Google en México.
Este, Sí, sí. se nos van por cuestión de, pues, cuestión de sueldo y muy amigo de nosotros, dices, chinma. En fin. Sí, ese caso que dices es un caso muy común. Muy triste. Sí, porque no existen esquemas para poder hacer sostenible justo esta parte, ¿no? Este ideal. Nosotros siempre soñamos con tener técnicas y técnicos comunitarios muy capacitados, que puedan desarrollar las cosas, ¿no? Y entonces hablaríamos de otra cosa al pensar en temas de tecnologías, ¿no? En las comunidades. Pero bueno, es un camino que hay que seguir andando. Sí, Y que tiene que ver mucho también con la elección misma de las tecnologías, ¿no? Sí. En el tema que estamos trabajando ahí en Chihuahua, por ejemplo, nos dimos cuenta que si uno les pregunta, ¿quieres internet? Todo el mundo te va a decir que sí. Pero cuando empiezas a analizar para qué quieres internet, hay veces que las propias comunidades deciden otros esquemas, ¿no? Que pueden ser estas redes cerradas a las que les llamamos intranets. Intranet, ok. O que puede ser, por ejemplo, en el caso de la sierra, que las comunidades rarámuri son muy, muy chiquitas y es muy costoso desarrollar tecnologías pues de redes de telefonía celular o de internet o así. Y en realidad lo que quieren es poder avisar que va a haber el tetuino o poder avisar que hay una emergencia. Y entonces estamos ahí diseñando un esquema de radio de onda corta que parecería que ya se había olvidado. Y pues no, en las comunidades amazónicas también estamos desarrollando ahí un proyecto con onda corta. Entonces un poco pensar que las tecnologías pues no necesariamente son las que nosotros creemos que son las ideales, Claro. sino las que las propias comunidades necesitan y cuál es la necesidad de comunicación realmente que hay ahí, ¿no? También sucede mucho con las radios. Muchas comunidades nos dicen, yo quiero poner una radio, y cuando empiezas a ver qué formas organizativas tienen, si hay capacidad para hacerlo o no, etcétera, a veces deciden hacer otras cosas distintas antes de empezar a hacer radio, ¿no? Sí. Entonces, creo que ese es como lo que puede pensarse a nivel de sostenibilidad tecnológica, viendo el nuevo contexto y el nuevo panorama que existe con toda la variedad de tecnologías a las que se puede tener acceso. Sí. Okay. Oigan, en 3 minutos nos va a regresar al grupo ya completo. Como somos un grupo tan pequeño, no sé si ustedes quieran en conjunto ustedes dos plantear un poco cuál fue los temas que consideran más importantes a partir de esto que han estado comentando. Bueno, ¿tú estuviste escribiendo o Carlos estuvo tomando? Ay, no, perdón, yo no estuve tomando notas. Estoy en el celular. Mi compu se descompuso. Hablando de tecnologías. No, pero digo, es un poco en la línea de lo que acaban de comentar. Yo creo que vamos a tener unos 5 minutos como para vaciar las reflexiones, porque yo tengo algunas notas, pero sinceramente no domino este tema, así que creo que ustedes dos tendrían como que más el contexto de poder hacer un planteamiento de conjunto. Si quieres, Carlos, tú comiénzale y si falta yo te completo, pero creo que Carlos tiene bien la visión de conjunto. Uno, la apertura a la norma oficial mexicana, a la realidad de nuestras radios, la supervisión y capacidad personal en tecnología, los programas en colaboración que están haciendo ustedes con la OIT, incluso con la SCT. En fin, si tú quieres, coméntale y luego ya, si yo le completo. Con mucho gusto. Sí, ya nos queda 1 minuto y medio. Sí. Yo tengo un asunto que es de certeza jurídica, pero creo que va para allá, que ahora
ya no es un viacrucis conseguir permiso, sino que hay unas empresas, por ejemplo, mineras o ligadas a partidos políticos, a quienes están solicitando permisos, tienen la tecnología, tienen los recursos, pero son grupos muy sectarios que están entrando en las zonas indígenas para publicitar sus intereses. Pero bueno, esa es otra bronca que no sé. No, pues yo creo que es parte de todo, porque fíjate que, por ejemplo, en temas de Internet, como saben que la gente quiere tener conexión a Internet, las mineras normalmente construyen fibra óptica en sus propios caminos. Eso. Entonces, les ofrecen a las comunidades Internet, así como ofrecen temas de salud o que la escuelita o así para poder entrar, sí. Ya también les están ofreciendo Internet. Oye, Sergio, yo creo que estaría muy bien, antes de que nos corte esto, que tú puedas hablar un poco esto que platicábamos más de la norma, inclusive esta parte que acabas de mencionar al final, y si quieres yo después refuerzo con lo otro que yo les decía. Ok. Bueno, porque sí, ya en 38 segundos nos va a regresar. No sé si alguien más... Oye, es que está el cuadrito de UNESCO. ¿Quién es? Con micrófono apagado. Mira, creo que es una persona que está grabando la sesión. No iba a participar, sino que nada más estaba grabando. Para oír su opinión. Bueno, muy bien, Carlos. Ya me diste unos tips. Ahí le buscamos colaboración. Sí, si quieres, te cuente más de la convocatoria que cierra hoy, te digo, pero estaría muy... Viajarnos un momento, pero vamos a continuar con este lapso que nos queda. Nos quedan 26 minutos. Y Julia, ¿por qué no, o el Fegos, por qué nos ayudan a retomar el hilo de la